empezar entonces. ¿Sí? En la clase pasada discutimos las ideas centrales de los capítulos 3 y 4 del Tratado contra el Método. En el capítulo 3, si lo recuerdan, Feyerabend desarrolla argumentos más detallados a favor de la contrarregla 1, que dice que se debe introducir hipótesis que sean inconsistentes con teorías bien establecidas, ¿no? Básicamente, lo que vimos fue que su argumento se sostiene ahora en el concepto de desarrollo científico, ¿no? Recuerden que, según Feyerabend, y según lo que hemos visto ya desde Kuhn y desde Lakatos, no son las teorías desbancadas por las observaciones, sino que son desbancadas por otras teorías. Así que lo que recomienda Feyerabend, como seguramente recuerdan, es introducir hipótesis, introducir teorías que sean inconsistentes con teorías bien establecidas. Esa es la contrarregla 1. La contrarregla 2, si lo recuerdan también, es que sobre la misma base observacional se debe proceder de la misma forma, contrainductivamente. Se debe introducir hipótesis o teorías que vayan contra la evidencia o contra lo observado. Esa es la recomendación, ese es el proceder anarquista de Feyerabend, ¿no? Bueno, entonces en el capítulo 3 y 4, Feyerabend desarrolla ejemplos o una profundización de lo que plantea en la contrarregla 1. Proceder inductivamente implica proceder de acuerdo con la condición de consistencia. La condición de consistencia exige que las nuevas hipótesis concuerden con teorías ya aceptadas, firmemente arraigadas en la observación, firmemente aceptadas por otros, y nos obliga a abandonar teorías que chocan con las teorías previas, teorías nuevas que igual correspondan o se adecuen a la observación, a la experimentación, o que sean pues, muy locas y entonces parezca que van en contra de todo lo observado, y entonces sí, simplemente rechazarlas, abandonarlas, ¿no? Entonces la condición de consistencia nos dice que hay que ser consistentes con las teorías que tenemos, que afirmamos. Sin embargo, dice Feyerabend, pues lo que pasa aquí con la condición de consistencia no es que sobreviva la mejor teoría, sino la más vieja, ¿no? Simplemente la que hemos aceptado y que nos negamos a abandonar, ¿no? Pero eso no significa que sea la mejor teoría. Entonces, lo que él propone es que introducir hipótesis que sean inconsistentes con teorías bien establecidas implica romper con la teoría, con la condición de consistencia, y ser más bien inconsistentes con las teorías aceptadas, ¿no? Y les puse ejemplos la semana pasada en clase. Entonces, lo que implica esta contrarregla son dos cosas. Primero, pues eso que estamos viendo, ¿no? Que una teoría aceptada no implica que sea verdadera solo por el hecho de que cuadra con las observaciones y la experimentación, o solo por el hecho de haber sido aceptada de antemano por un grupo, una sociedad científica, etc. Sino que lo que deberíamos tener es una proliferación teórica, una proliferación de teorías, un pluralismo teórico, y que esto es, según Feyerabend, pues benéfico, benéfico para el desarrollo de la ciencia. Pusimos ejemplos, mencioné ejemplos, por ejemplo, en la música, ¿no? En una época puede ser marcada por un tipo de música específico, pero eso no implica que no hubiera pluralismo, distinciones o distintas prácticas musicales en esa misma época, ¿no? Ahora conocemos, por ejemplo, lo que se hacía en los 50, en los 40, en los 60, en los 70, y decimos, pues esa época estuvo marcada por tal cosa, ¿no? Pero eso no implica que no hubiera prácticas musicales distintas, un pluralismo musical que enriqueciera precisamente ese momento, ¿no? Pues lo que está señalando Feyerabend pues es algo muy importante, muy interesante. Es sobre la base
de la proliferación teórica, que podemos tener una teoría pues, que valga la pena defender en un momento dado. Es la proliferación teórica. Y no el hecho de haber sido aceptada anteriormente o que parezca casar con la evidencia experimental observacional, ¿no? Entonces, la proliferación teórica, la competencia, permítanme, la competencia es lo que hace que las teorías sobrevivan, que estén en constante discusión, que estén en constante crítica. Eso por un lado, ¿no? La proliferación teórica promueve la competencia, sana competencia, y en algún momento los historiadores de la ciencia, como los historiadores de la música, los historiadores de la pintura, regresarán a los periodos y dirán, bueno, este periodo estuvo marcado por esta escuela, ¿no? Este periodo estuvo marcado por esta escuela pictórica, ¿no? O esta escuela literaria, ¿no? O esta escuela musical, este estilo musical. Pero eso no implica, como dijimos en la clase pasada, no implica que en ese momento, en ese periodo, no hubiera distintas manifestaciones pictóricas o distintas manifestaciones literarias en el mismo periodo, ¿sale? ¿No? Al contrario, lo que diría Feyerabend es que esa proliferación práctica en la literatura, esa proliferación de estilos en la pintura, promovió, afinó, definió el curso de esta escuela con la que ahora conocemos esa época, ¿no? Igual en la música decíamos, ¿no? Decíamos en la clase pasada, el pop de los 80 no implica que no hubiera otras manifestaciones musicales en los 80, que no hubiera un pluralismo, una proliferación de prácticas de música distintas. También es así que posteriormente en los 90, ¿no? Pues tenemos otras manifestaciones musicales que definen o pretenden definir los 90, el rap, por ejemplo, ¿no? Que nacieron desde los 80, que estaban presentes de los 80 o antes, ¿no? Dicen por ahí que Jimi Hendrix empezó a rapear, ¿no? En algunas canciones. Entonces, la idea es que se van formando linajes, ¿no? Linajes de prácticas, y esos linajes de prácticas pues nos hablan de algo que es un hecho para Feyerabend, que hay pluralismo, ¿no? Un pluralismo sano, un pluralismo teórico, una proliferación teórica benéfica para la ciencia. Entonces, eso fue fundamentalmente lo que mencioné en la clase pasada sobre este tema. Y dijimos, bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo que dice Feyerabend, dijimos en la clase pasada, con respecto a la proliferación teórica, es que además hay una ampliación de la ontología. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la medida en que una teoría explica un dominio de hechos, se pierden aspectos de ese dominio que pueden no ser percibidos, incluso percibidos a ese nivel, que pueden incluso no ser percibidos por la teoría. Entonces, si hay proliferación teórica, el dominio es alumbrado, iluminado, por decirlo así, en lo que se refiere a la ontología. Aparecen fenómenos que, dada la teoría, si hay una sola, pues esta no podría haber todo. Eso es algo que dice, ¿no? Los paradigmas no pueden explicar todo el dominio, el campo de fenómenos que pretenden explicar, siempre habrá límites, ¿no? Lakatos también lo dice. Entonces, lo que dice Feyerabend es la proliferación teórica permite el aumento en la extensión de la ontología. Otra vez, mi ejemplo, como les decía yo en la clase pasada, pues en mis ejemplos es un periodo musical definido, por ejemplo, en los 80 como el pop, no implica que no hubiera otras prácticas musicales en esa misma época, ¿no? Eso implica, como dice Feyerabend, ¿no? Que el mundo de notas, de melodías, ¿no? Se amplía, ¿sí? Las formas de asociar melodías, notas, ritmos, métricas, ¿no? Son, por decirlo así, pues una ampliación en la ontología de la música, ¿no? Formas de llevar a cabo prácticas musicales con base en otros estilos, en otros ritmos, implican, pues, digamos,
formas que el pop no consideraría, por ejemplo, o van más allá de lo que entendemos. ¿No? Para algunos el heavy metal define los 80, ¿no? Para otros el reggae define los 80, en fin. El asunto es que esa proliferación implica un aumento de ontología para Feyerabend, ¿no? O de formas de hacer las cosas prácticas que implican también pues formas de darle realidad a las cosas, ¿no? De darle realidad a las cosas. Igual, por ejemplo, en la música, ya dije en la música, en la literatura, hay una ampliación en los estilos que implica pues también una ampliación en las formas de ver la realidad. O en la pintura igual, ¿no? El periodos que podemos llamar de una escuela impresionista, por ejemplo, no implica que no hubiera otras formas, ¿no? de pintar y que al mismo tiempo permitieran pues, expresiones diferentes sobre la realidad, ¿no? Ver la realidad de forma distinta, de otras formas simplemente. Entonces, esos son mis ejemplos, eso no lo dice Feyerabend. Feyerabend simplemente dice, en un mismo periodo, en un mismo momento, la proliferación teórica permite la ampliación de la ontología de un dominio, ¿no? Porque hay evidencias, hay hechos que las teorías no pueden ver, ¿no? Eso es algo que vamos a ver justamente hoy en la clase de hoy, ¿no? Que ninguna teoría completa de forma total, el dominio de hechos que le importan, ¿no? Siempre habrá algo que se le escapa, un fenómeno, algo que no puede explicar, ¿no? En todas las teorías ocurre eso, dice el buen Feyerabend. Y su explicación es una explicación casi poética, ¿no? El mundo es tan extenso, tan infinito, que difícilmente una teoría podrá casar todos los fenómenos. Podría yo decir lo mismo respecto de la música, podríamos decir lo mismo respecto de la pintura, ¿no? Las notas, las formas musicales, las melodías, los ritmos son tan infinitos que difícilmente podríamos pensar que una sola escuela pueda capturar todas esas formas. Entonces parece que llegamos al tope, ¿no? de la música, de las expresiones en donde dice, pues ya parece que no puede haber más, algo más adelante, y sin embargo encontramos nuevas melodías, nuevos ritmos, y las notas son las mismas, ¿no? Digamos, y lo que varía son los juegos melódicos y armónicos que puedan hacer con ellas, ¿no? En fin, el asunto es que hay una ampliación, como dice Feyerabend, porque el reino de los fenómenos es infinito, es súper variado, es amplísimo, y diseñar no solamente una teoría sería un error, ¿no? Mejor hay que jugar con distintas teorías, ampliar este pluralismo teórico que nos permitirá ver cosas que no podríamos ver si solamente tenemos una teoría. Bueno, eso por lo que respecta a las consecuencias ontológicas, ¿no? Entonces, dice la ampliación de la ontología de la ciencia, por ello señala Feyerabend, pero ello, señala Feyerabend, no contribuye con el desarrollo de la ciencia, pues esta actitud conservadora, intolerante, autoritaria, crítica, retrógrada y antihumanista del científico que sigue la condición de consistencia o sigue la inducción, favorece no a la mejor teoría, sino a la más antigua. Dice Feyerabend, el desacuerdo con la teoría alternativa no es con la experiencia, ¿no? sino con las teorías vigentes, ¿no? El desacuerdo de teorías alternativas no es con la observación, no es con la experiencia, sino con teorías vigentes. Puse ejemplos de esto la semana pasada, ahora voy a comentar solamente algunas cosas. No puede eliminarse por inducción una alternativa al punto de vista aceptado que comparta sus instancias confirmadoras, ¿no? Puse varios ejemplos, Aristóteles, Galileo y la caída libre, posteriormente Galileo, Newton, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, les decía yo, ¿no? En los cuales pudo constatarse que es cierto que las hipótesis que contradicen teorías bien confirmadas nos ayudan a ver evidencia que las teorías aceptadas y los hechos que las confirman no nos permiten. Suponer lo contrario implica aceptar el principio de autonomía, según el cual una teoría solo se cambia al contrastarse con hechos independientes a la teoría que ha de contrastarse. Los hechos existen, dice Feyerabend,
y están disponibles independientemente de que se consideren o no alternativas a la teoría que ha de ser contrastada. Es decir, la idea de que hay hechos independientes que permiten o bien refutar o bien confirmar una teoría, es una forma de empirismo ingenuo, ¿no? Que haya un hecho implica que hay una teoría que le da sentido al hecho, ¿no? Entonces, el diálogo de la teoría no es con los hechos mismos, sino con otras teorías, ¿no? Por eso la proliferación teórica es benéfica, tanto epistemológicamente como ontológicamente. ¿Puedo contestar ahora? Okay, bueno. A ver, permítame un momento, por favor. Permítame. Perdón, es que otra vez me están llamando. Bueno, en fin, bueno. Sí. Em, Decíamos que este argumento tiene como base la idea de que no conocemos los hechos mismos o hechos brutos, sino hechos teóricamente constituidos, ¿no? Es decir, si lo que conoce la ciencia no son los hechos mismos o las cosas mismas, sino hechos teóricamente constituidos, eso implica que mientras mayor variación teórica, mientras mayor multiplicidad de teorías tengamos, nuestra visión, nuestra percepción del mundo se amplía. Proceder contrainductivamente es recomendable, y no solamente eso, no solamente es recomendable, sino que también ha sido un hecho, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, en la clase pasada, eh, los casos que revisamos la clase pasada de Semmelweis. El primer caso es el caso de Semmelweis. Voy a ver en dónde está. Ay, ¿por qué no lo veo? A ver, espérenme. El primer caso. Está. ¿Y por qué no puedo compartir mi pantalla? Compartir. Aquí está. Bueno, este es Semmelweis. Como les decía yo la semana pasada, Semmelweis, el doctor Semmelweis, trabajaba en el Hospital General de Viena a mediados del siglo XIX. Y el problema que enfrentaba él era explicar por qué en la sección 1 de su hospital, a diferencia de en la sección 2 o la división 2, había un mayor número de muertes por fiebre puerperal. Las mujeres que daban a luz ahí era un hospital, era la división en donde las mujeres daban a luz. Entonces no había una explicación para él, para su comunidad, de por qué las mujeres morían más en la sección, en la sección 1 que en la sección 2. Y entonces, el problema era que pues, solamente un pasillo dividía la sección 1 de la sección 2 y la tasa de mortandad era enorme en relación a la primera sección respecto a la sección 2. Y entonces había una diferencia tan elevada que este doctor se puso a investigar, y encuentra una serie de observaciones, o elabora una serie de hipótesis más bien, ¿no? La primera tenía que ver con que la sección 1 estaba sobrepoblada. A lo mejor el exceso de personas ahí hacía que de alguna forma se infectaran por esta enfermedad, la fiebre puerperal, ¿no? Una fiebre que se da después de haber dado a luz.
También elaboró hipótesis como influencias epidémicas, el clima, ¿no? Y los alimentos, en fin, que los estudiantes eran muy toscos al revisar a las pacientes, efectos psicológicos como que un sacerdote pasaba por la sección 1 a diferencia de la sección 2 y daba rezos. Incluso hizo la observación de que las mujeres en la sección 1 daban a luz de espaldas en relación a la sección 2 y que a lo mejor algo de eso pudiera ser lo que explicaba que murieran tantas mujeres en la sección 1 del hospital. Y no fue, como les dije en la clase pasada, no fue sino hasta que Semmelweis, mientras estaba haciendo una disección de un cadáver, junto con un colega que se apellida Kolechka, Kolechka se corta accidentalmente con un bisturí con el que estaba haciendo la disección de un cadáver y se enferma de la misma fiebre, la fiebre puerperal, ¿no? Y entonces Semmelweis dice, ¿pero qué pasó? ¿No? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y entonces genera la hipótesis, que es justamente una hipótesis contrainductiva, es el ejemplo de una hipótesis contrainductiva, que materia cadavérica había entrado en el torrente sanguíneo de su colega, de su amigo Kolechka, ¿no? Que se había infectado de algo que él llamaba materia cadavérica. Y entonces, pues por supuesto, como les dije en la clase pasada, la comunidad científica se rió de esa idea, era una idea metafísica completamente en esa época, 1847. ¿Por qué? Pues porque en esa época se sostenía firmemente que en la materia muerta, en los cadáveres, pues, no podía subsistir ninguna materia viva. Que no podía haber materia viva en materia muerta. Y entonces, pues Kolechka murió de la misma enfermedad que las mujeres y Semmelweis dijo, pues es que algo tuvo que haber pasado, ¿no? Algo tuvo que haber infectado su sangre de la misma forma que las mujeres de la sección 1 que acaban de dar a luz. Y entonces se le ocurrió investigar, pues, quiénes eran los que atendían a las mujeres cuando daban a luz en la sección 1 a diferencia de la sección 2. Y a lo mejor tienen en mente este caso, algunos de ustedes lo han visto en su clase de filosofía de la ciencia, y descubrió, para su sorpresa, ¿no?, que en la sección 1 quienes atendían a las mujeres eran estudiantes de medicina, practicantes de medicina que venían de la morgue, de hacer trabajo en la morgue, y que a diferencia de la sección 2, las mujeres eran atendidas por parteras. Entonces dijo, ay caray, pues esa es una diferencia muy importante. A lo mejor algo se queda en las manos de los practicantes de medicina que vienen de la morgue, ¿no?, de practicar con cadáveres, ¿no?, de estudiar a los cadáveres, porque son practicantes de medicina, necesitan trabajar con ellos. Algo se queda en sus manos, y lo voy a llamar materia cadavérica, y entonces infecta a las mujeres cuando las atienden, que van a dar a luz, o las revisan, ¿no? Les decía yo la clase pasada, es el antecedente de la teoría de los microbios, ¿no? Pero bueno, pues esa teoría iba totalmente en contra de lo aceptado en su época. No hubo manera de que pudieran aceptarla, ¿no? Incluso a pesar de que él ideó la práctica de que, pues, los estudiantes de medicina se lavaran las manos con una sustancia, con cloro, jabón, una mezcla ahí, pues, para que se muriera la materia cadavérica que él defendía que existía, y entonces auscultaran de esa forma a las mujeres o las atendieran para dar a luz. Y de inmediato el nivel de muertes por fiebre puerperal descendió bruscamente, dramáticamente, al grado de que incluso había menos muertes por fiebre puerperal que en la sala 2. Y a pesar de ello, a pesar de esa, pues podríamos decir, confirmación de su hipótesis, verificación de su teoría, pues fue ridiculizado, fue, pues, casi abrumado por el bullying. Y si no recuerdo mal, Semmelweis terminó sus días en un manicomio. A pesar de que documentó toda su investigación, no fue reconocida como
como científica, ¿no? Se pensó que había vuelto a casarse con la metafísica y con la magia y con cosas que no podían existir. No puede haber materia viva en materia muerta. No puede haber nada vivo en los cadáveres. Entonces, ay, caray, ¿no? Nada más imagínense, ¿no? Y les decía yo, la clase pasada, es la idea de cómo el sentido común también tiene una historia, ¿no? También tiene un desarrollo. Pues ahora es de sentido común, ¿no? Pero no, pues, no, parece que no. En ese momento no lo, ¿no? Entonces, la idea es, les decía yo la clase pasada, lo que nos dice Feyerabend es que nos invita a tratar de revisar, de aceptar, de por lo menos considerar teorías que chocan con teorías previas como esta, que dice que no puede haber organismos vivos en materia muerta. Entonces, cuando ambas comparten instancias confirmadoras, pues básicamente la idea es, pues démosle chance, ¿no? Intentemos investigar, considerar la posibilidad de que eso sea el caso, ¿no? Y eso promueve pues un pluralismo teórico, un pluralismo ontológico, como él dice, ¿no? Un método anarquista en la ciencia, y es una actitud de vanguardia, ¿no? Para él, ¿no? Una actitud de vanguardia tolerante, democrática, crítica, progresista y humanista, ¿no? En tanto que busca evitar el chauvinismo teórico. ¿Qué es el chauvinismo teórico? Es aceptar lo que ya tenemos, ¿no? Recurrir a lo que ya tenemos, observar, ver de acuerdo como se ve, ¿no? El chauvinismo teórico, y evitar a toda costa el cambio, ¿no? Somos reacios a cambiar, eso ya lo decía James, ¿no? Decía, tendemos a considerar, a no querer cambiar nuestro sistema de creencias, ¿no? Pues no somos muy reacios, ¿no? Le somos fieles a nuestro sistema de creencias, ¿no? Y si hay que cambiar algo, porque hay una evidencia o una experiencia que implica que tenemos que cambiar nuestro sistema de creencias, cambiaremos poquitas, o una si acaso, ¿no? Así, ¿no? Paulatinamente, ¿no? Poco a poco, ¿no? Pero no de golpe, ¿no? Y nunca se cambia el sistema de creencias totalmente, ¿no? Dice James, ¿no? En realidad intentamos preservarlo más que abandonarlo, ¿no? Pero lo que nos dice Feyerabend es, pues, hay que tratar de ser críticos al respecto, ¿no? De no casarnos con nuestras teorías, ¿no? En fin, bueno. Entonces, ese es el caso de Semmelweis. La contrainducción, decíamos, opera ahí. ¿Cómo se ve? La idea, aparece la idea de que los hechos mismos de una forma autónoma le dieron sentido a la observación de Semmelweis, ¿no? De que se corta Kolechka, se infecta, se muere de la misma enfermedad, ¿no? Y parece como si esos hechos estuvieran ahí de forma independiente, ¿no? Pero lo que dice Feyerabend, siguiendo yo creo pues a Kuhn, a Lakatos, incluso desde Kant podríamos decirlo, es que es primero el cambio de ver para poder ver, ¿no? Primero cambias las condiciones del ver, del observar, para poder observar, ¿no? Primero tienes un sistema de creencias, un sistema conceptual, un sistema categorial, como diría Kant, y después ese sistema categorial te permite ver cosas, ¿no? Tener fenómenos, ¿no? Entonces, si Semmelweis hubiera estado casado con la teoría anterior, no habría podido relacionar causalmente la muerte de Kolechka al cortarse con el bisturí sucio y la muerte de las mujeres. No habría podido, ¿no? Entonces procedió contrainductivamente, ¿sí? Contrainductivamente. Hizo una hipótesis, elaboró una hipótesis, una teoría, y sobre esa base pudo observar, ¿no? No fue al revés, no es que la observación determine la hipótesis o determine la teoría, ¿no? Es que la observación cobra sentido únicamente a la luz de la teoría o del cambio de teoría. Eso es lo que nos plantea Feyerabend ya, sí, probablemente ya desde Kuhn, ¿no? Pero una diferencia fundamental es que sí en Kuhn sí hay paradigmas, ¿no? Sí hay teorías que se atrincheran, ¿no? Y parecen combatir todo lo demás. Y Feyerabend dice, no, lo que hay, pues, si
tenemos una mirada mucho más fina, en esos periodos hay una cantidad enorme de prácticas científicas, ¿no? Que, como les decía yo hace un momento, ¿no? A la luz de la historia podemos regresar y ver, sí, son como las escuelas, ¿no? La pintura, o podemos decir paradigmas, ¿no? Pero en realidad lo que hubo es una lucha a muerte, ¿no? Una lucha por sobrevivir, ¿no? De parte de las teorías, ¿no? Esto probablemente sea un punto de contacto de Feyerabend con una teoría como la de Popper, ¿no? Pero en Popper también, ¿no? Tenemos el problema de que es la experiencia la que desbanca las teorías, no es la experiencia, las observaciones las que ponen en duda las teorías. Eso es falso, dice Kuhn, eso es falso, también dirá Feyerabend. Y Lakatos, ¿no? Es un empirismo ingenuo. Lo que desbanca una teoría no es la observación, sino otras teorías, ¿no? Bueno, después pusimos otro ejemplo, el ejemplo de, voy a dejar de compartir ahora y voy a compartirles. Después pusimos el ejemplo de, si no recuerdo mal, el de Jon Snow, pero a ver cómo tengo que hacer esto. A ver, ordenar. Primero tengo que cambiar. Sí, Jon Snow, ok. Ahora sí, compartir pantalla y aquí está Jon Snow, ¿no? El caso de Jon Snow es, bueno, como el de Semmelweis también, súper importante, súper interesante para la epidemiología, ¿no? El asunto es que, si lo recuerdan, les decía yo en la clase pasada, la hipótesis prevaleciente, ¿no? La hipótesis aceptada a mediados del siglo XIX, es una época que cada vez me llama más la atención. Todo el siglo XIX, mediados del siglo XIX, es interesantísimo lo que está pasando ahí, ¿no? Siempre me había interesado más el siglo XVIII, pero el siglo XIX es, bueno, ahora lo estoy viendo interesantísimo. El asunto es que a mediados del siglo XIX se pensaba que el cólera era transmitido a través de la respiración, ¿no? A través de algo medioambiental, pero específicamente a través del olfato, ¿no? Algo entraba en la nariz. Ajá. Y pues había una teoría muy importante, ajá, la teoría miasmática, se llama miasmática, los miasmas en el ambiente. Entonces había, pues como ahora, ¿no? La indicación de utilizar cubrebocas, ¿no? Cubrebocas, ¿no? Y les decía, yo hubo alrededor de 9 pandemias durante el siglo XIX, 9 pandemias de cólera, ¿no? En Europa, y bueno, en el mundo, ¿no? Pero claro, porque no sé si es pandemia, pues es en todas partes. Y en una de ellas fue que murió Hegel, ¿no? Hegel murió precisamente de cólera. Bueno, el asunto es que Jon Snow, este investigador, este doctor que estamos viendo ahora en la pantalla, que les acabo de compartir, ¿no? Hizo una observación, bueno, hizo una observación guiada por una hipótesis que es claramente contrainductiva. ¿Por qué? Pues porque la teoría aceptada decía que la forma de transmitirse del cólera es a través de la respiración, ¿no? Y él plantea una hipótesis eh, que, que es la que prevalece hasta el momento, que el cólera se transmite por el agua contaminada, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó a esa hipótesis? Otra vez, ¿no? La reconstrucción. Fíjense bien, en la reconstrucción parece que son las observaciones las que conducen a la hipótesis, ¿vale? ¿No? Pero ojo, otra vez, pongo énfasis en esto. Las observaciones cobran sentido sobre la base de la contrainducción, ¿no? De lo contrario, no podrían ser evidencia a favor, no podrían ser evidencia a favor de su hipótesis o algo que alimentara su conjetura, ¿no? No podrían serlo, ¿no? Es decir, tuvo que haber un cambio, un abandono, o sí, una violación de la condición de consistencia teórica, ¿no? Para que estas evidencias cobraran sentido, ¿no? La primera, como les decía de la clase pasada, es que había 2 compañías de agua que suministraban agua a Londres, ¿no? Entonces, en una de ellas,
se dio cuenta él que la que alimentaba la primera, la compañía, ¿cuál es? Ajá, la compañía de Southwark y Vauxhall, ajá, esa compañía de agua que suministraba agua en Londres en esa época, el aumento en la cantidad de casos de cólera era enorme, a diferencia de la otra compañía, Vauxhall, ¿no? La otra compañía era Lambert. ¿Ah? Y entonces dijo, bueno, pero eso es una cuestión significativa, ¿no? Una desproporción significativa. Todos estamos usando cubrebocas. Si realmente el bicho este del cólera se transmite a través de la respiración, estamos usando cubrebocas, ¿por qué tendría que haber este aumento en este perímetro? Además lo ubicó, hay un mapa, si ustedes pueden ver en el internet, ¿no? Este hombre hizo un mapa y planteó cómo en la toma de agua que estaba en la calle Broad, ¿no? Esquina con quién sabe cuál es la otra, no me acuerdo, ¿no? La gente iba, tomaba agua de ahí, ¿no? Regresaba a sus casas con sus cubetas, con sus recipientes y bebían agua de ahí, supuestamente agua sana, agua limpia, y se enfermaban. Y los que estaban más lejos de esa calle, de esa toma de agua, y que estaban más cerca de otras tomas suministradas por la otra compañía de agua, tenían menos incidencias de cólera. Entonces, esa observación, fíjense, esa observación lo hizo llegar a la conclusión de que a lo mejor la causa del cólera no era la respiración, sino la ingesta de agua. Primero, ¿no? La ingesta de agua. Algo en el agua está contaminando. ¿No? Entonces, lo que hizo Snow, ¿no? Como les dije en la clase pasada, fue investigar, pues, de dónde viene el agua que provee esta compañía, ¿no? Entonces hizo la investigación y se dio cuenta de que esa agua del río, ¿no? De donde tomaba la compañía, estaba justo afuera, o si no justo afuera, estaba en la pendiente del desagüe. Nada más imagínense, ¿no? Mientras que la otra compañía tomaba agua de un lugar del río más arriba, ¿no? Y evitaba pues el desagüe. Entonces Snow dijo, pues claramente la evidencia me lleva a pensar que la causa del cólera es agua contaminada de heces fecales de estos otros enfermos, ¿no? Entonces de inmediato pues implementó todo un dispositivo, ¿no? Pero al principio no le creyeron, ¿no? Al principio no le creyeron. Y lo que hizo Snow, como hizo Semmelweis, fue intervenir, ¿no? Intervenir. ¿Cómo intervenir? Intervenir activamente. Lo que hizo fue cancelar la toma de agua de Broad, ¿no? Que suministraba esta compañía del río donde estaba el desagüe. Y el número de muertes, perdón, el número de infecciones, por supuesto, de muertes también descendió inmediatamente. A diferencia de Semmelweis, a Snow, pues sí le creyeron, ¿no? Con base en esa, en esa intervención, ¿no? De cancelar la toma de agua de la calle de Broad. Y entonces el número de muertes y de infecciones bajó. Y dijeron, pues sí, tiene razón, ¿no? Puede ser que todo este problema del cólera que estamos padeciendo no tenga que ver con la respiración, con algo que entre en la nariz, sino con algo que se bebe en el agua, ¿no? Con una bacteria que se transmite a través de la toma de agua. Fue tremendo, fue tremendo. Fue uno de esos descubrimientos que cambió la historia de la epidemiología de este momento. Pues por supuesto, la teoría de Snow enfrentó muchas objeciones, ¿no? Enfrentó muchos problemas para poder prevalecer. Sin embargo, pues en base en esa, incluso, bueno, Snow definió el mecanismo y la intervención, todo, para poder hacer esta teoría.
era muchos problemas también para ser aceptado. Porque la otra teoría gozaba de una aceptación, antiquísima aceptación, y además pues era apoyada por el gobierno de pues, los gobiernos, ¿no? Pues prácticamente la lucha era con la teoría científica médica específicamente, sino contra toda una forma de hacer las cosas gubernamentalmente. Fue, en fin, ¿no? Como nos dice fieramente a veces en los cambios de teorías, no solamente operan cambios operan resistencias teóricas, resistencias de los científicos, sino también resistencias, ¿no? O sea, tener que admitir, pues nos equivocamos, no más nos equivocamos nosotros los científicos, sino también nos equivocamos nosotros los que implementamos pues, políticas públicas, medidas de sanidad, o sea, todos, ¿no? Y se ve así como, pues, o sea, ¿en quiénes estamos confiando? Ajá, ¿quiénes nos están gobernando? Entonces, bueno, fue tremendo. Es un caso importantísimo en la historia de la medicina. Bueno, luego les hablé sobre, déjenme proceder con orden. ¿Ah? Les hablé sobre, aquí está, este también es un caso importantísimo. Warren y Marshall, ¿no? Las investigaciones sobre el Helicobacter pylori. ¿Ah? Warren y Marshall. ¿Ah? A lo mejor no se los imaginaban diferentes de edad, pero sí, Warren era mucho más joven que Marshall. Eso en sus investigaciones, observando estómagos de cadáveres, y lo que hizo fue darse cuenta de que había unas cosas que él nunca imaginó ver en ciertos estómagos de ciertas personas, primero en los perros y luego en las personas, eh, hoyos en las paredes del estómago, y además bacterias que estuvieran ahí. Nunca se imaginó ver eso porque la teoría corriente todavía para 1970, 1960 era que ningún organismo vivo o bacteria podía vivir en el ácido del estómago. No podía sobrevivir en el estómago porque el estómago es un medio ácido, disuelve todo, a menos que no hay algo que no se puede disolver, pues no es orgánico. Pero se disuelve, ese ácido lo disuelve. Entonces la idea es, pues no puede haber algo vivo ahí, ¿no? Nada puede prevalecer, ¿no? Ningún bicho puede estar ahí viviendo. A lo mejor puede infectar los intestinos o afuera, pero en el estómago específicamente nada puede sobrevivir. Y Marshall, en el 71, dicen por ahí, en el mismo día de su cumpleaños, que tenía 41 años, 42, observó bacterias en las paredes de un estómago. Y dijo, ¿qué? Esto no puede ser posible, ¿no? Entonces, su primera hipótesis fue, pues, estas bacterias entraron después, o qué sé yo, ¿no? Ajá. Y siguió investigando y nadie le creía, ¿no? La única que le creía era su esposa. ¿No? La única que lo animaba a investigar sobre este asunto era su esposa. Le decía, sí, no, tú síguele, síguele. O sea, esto es algo muy importante como para que lo dejes. Y Marshall, pues en su época, recibió pues, muchas críticas, su investigación, muchas, ¿no? Porque lo que se decía era, usted está tratando de hacer un padecimiento psicológico, la gastritis, es decir, él, como les decía en la clase pasada, investigó estómagos de personas que tenían gastritis, ¿no? La gastritis normalmente en esa época, todavía está en la fecha, pero en esa época sobre todo, se debía solamente a una causa, al estrés, al tabaco y al exceso de vino, ¿no? Al exceso de alcohol, ¿no? Exceso de estrés, exceso de tabaco y exceso de vino. Gastritis segura, ¿no?
Entonces, mientras investigaba esto, en los estómagos de las personas que habían muerto, bueno, en cadáveres, encontró este bicho y entonces lo que empezó a pensar era que este bicho también producía la gastritis porque resulta que la bacteria se llama Helicobacter pylori, ¿no? Helicobacter tiene como unas patitas y estas patitas se enrolla y se hace como un tornillo y empieza a ser así, ¿no? Bueno, así, ¿no? En la pared del estómago y esto hace que el ácido gástrico o jugo gástrico salga y queme, bueno, ya se han de imaginar lo que hace alrededor. Si disuelve los alimentos, imagínense lo que hace con el exterior del estómago. Quema todo eso, ¿no? Entonces la gastritis parecía tener una causa que no era psicológica, primero, y que además podía ser infecciosa. No, eso no puede ser, ¿no? Eso no puede ser. La gastritis no puede ser una infección transmitible, ¿no? Transmisible, o ¿cómo se dice? Sí, transmisible. Y él pues investigó durante años, ¿no? En distintos tipos de personas que habían tenido gastritis. En algunos casos no encontró nada y en otros casos sí, en donde lo que encontró fue el mismo bicho, Helicobacter pylori, ¿no? Todavía hasta la fecha si vas con un doctor y tienes gastritis o tienes síntomas de gastritis, te manda a hacer una endoscopía, que es, te introducen una camarita de este tamaño así, hasta la boca del estómago, toma una muestra y saca, la analizan para ver si no hay Helicobacter pylori. Y si no, pues entonces sí es seguramente un problema psicológico, ¿no? O, pues sí, exceso de estrés, exceso de alcohol y de tabaco y de café, claro. Pues, bueno, entonces el asunto es que para 1980, Warren, que estaba en el doctorado, que estoy señalando con el cursor, Warren, estaba haciendo su tesis doctoral en Australia y se interesó por la investigación de Marshall, ¿no? Y entonces su profesor le dijo, ¿estás seguro que quieres hacer eso? Es una tontería, ¿no? Una reverenda tontería lo que está haciendo Marshall. Les digo que la única que creía en él era su esposa. Y él dijo, no, a mí me interesa realmente esa investigación, yo quiero ver, trabajar con Marshall. Ajá. Entonces, desde Australia hasta Estados Unidos, fue y conoció a Marshall, ajá, y le dijo, pues a mí me interesa documentar esto que está usted investigando. Ajá, es mucho más joven, ¿no? No sé, 20, 30 años más joven. Entonces empezaron a investigar, ajá, a trabajar juntos, primero desde separadamente, y llegaron a la misma conclusión, ya trabajaron juntos, ajá, y fue Marshall, como les digo, si no recuerdo mal, a finales de los 80, que todavía no creían en Helicobacter pylori, quien logró cultivar, hacer un cultivo de Helicobacter pylori, que ya había sido reportado hacía muchos años, a principios del siglo XX, pero no se había podido cultivar esa bacteria, ¿no? Y entonces, con las técnicas que hay en ese momento, logró cultivarlo, ¿ah? Y dado que no le creían, en la comunidad, fue Marshall. Yo en la clase pasada les dije, uno de ellos dos es una chica, pero estaba confundido de caso, es otro caso. Marshall bebió un cultivo de Helicobacter pylori, ¿no? Y desarrolló hoyos en las paredes del estómago. Algo que pues solamente podía explicarse por la ingesta de las bacterias y ganarme el premio Nobel. Muy bien, bueno, ese es el caso. Entonces, ¿dónde está la contrainducción ahí? Este caso, como les decía la clase pasada, es muy semejante al de Semmelweis, ¿no? La teoría decía, no puede haber materia viva en la materia muerta, en la materia cadavérica, en los cadáveres no puede haber materia viva. Entonces, su teoría es metafísica. En este caso, no puede haber ningún ser vivo, ninguna sí, una bacteria, un organismo vivo que sobreviva en el estómago,
y ahora ya hay varias. No solamente Helicobacter pylori, sino ya se ha ampliado la fauna de bacterias que sobreviven dentro del cuerpo ácido del estómago. En fin, bueno. ¿Procede contrainductivamente? Sí, sí, porque hay una teoría que dice eso no puede pasar. No ha habido evidencia de algo así. Sin embargo, él en el microscopio encuentra esos rastros de hoyos. Según él dice, tienen una coloración azul, ¿no? Lo reporta, ¿no? Y veo bacterias de esta forma. No sé si haya tomado fotos, no sé si en esa época todavía se podía hacer algo así, pero por lo menos dibujar sí. Y posteriormente, el haber logrado cultivar Helicobacter pylori, ¿no? Y poder aislar el bicho, ¿no? Y estudiarlo fue fundamental, fundamental. Y por supuesto, haber ingerido la muestra, ¿no? Un cultivo de eso, ¿no? Para probar su hipótesis, ¿no? Fue como uno de esos casos, si no recuerdo mal, en la historia de las vacunas, es el antecedente de este tipo de cosas, ¿no? Que quien plantea la hipótesis dice, pues voy a infectar, bueno, voy no creo que no era la palabra vacunar, pero voy a hacer este procedimiento con mi hijo, ¿no? De una dosis mínima de cuerpos de esta bacteria para que su cuerpo genere anticuerpos, ¿no? Y bueno, pues, qué cosa, ¿no? Pues parece completamente antiético, ¿no? Bueno, el asunto es que las evidencias, ¿no? Las observaciones parecen conducir a la hipótesis, ¿no? Contrainductiva que les menciono, pero lo que plantea Feyerabend, que es lo que estamos viendo ahora, lo que seguramente vieron en el capítulo que les pedí que leyeran, en los capítulos 5 y 6, es que es la hipótesis la que permite la observación, ¿sí? Es la hipótesis la que permite el recabamiento de los datos, ¿no? La ampliación de la ontología se da solamente porque ya ha cambiado el enfoque, ¿no? O por lo menos se ha puesto en cuestión el enfoque tradicional, se ha dejado de ser un chauvinista teórico, ¿no? Y se ha puesto, o se ha logrado poner en cuestión una buena parte de la teoría anterior, una teoría firmemente aceptada, ¿no? Que incluso pues, plantear algo distinto podría parecer anticientífico, no científico, metafísico, no sé, contraintuitivo incluso, contraintuitivo. ¿Ah? Si algo es un organismo vivo y lo metemos en ácido, pues inmediatamente lo que pensamos es, pues se muere, se disuelve, ¿no? Pero pues apareció esa bacteria, apareció, esa es la otra palabra, esa es la otra cuestión, ¿no? ¿Qué tanto es una realidad independiente, un hecho de una realidad independiente, ¿no? Pues cobra sentido a la luz de la teoría, ¿no? Cobra sentido a la luz de la teoría. Prácticamente algunos autores incluso mencionan, vienen a la existencia, ¿no? Con base con la teoría. Tienen sentido teórico y ontológico también, porque hay una teoría que les da sentido. En fin, bueno. Y el último caso, ¿no? Que ya no pudimos abordar mucho, ¿no? Es son Richard Peto y Richard Doll, los dos son, ¿cómo se llama? Tocayos. Y hacen la investigación a mediados de los 50 del siglo pasado, 1950, por ahí, acerca de la relación que había entre fumar tabaco y enfermarse de cáncer de pulmón, ¿no? Como les decía yo en la clase pasada, hay escenas, ¿no? Decía yo, ¿no? Una escena en donde en una serie aparece el rey de Inglaterra fumando, diciéndole a su doctor, el doctor real, ¿no? El doctor de la corte,
que pues está muy enfermo y está tosiendo sangre, ¿no? Y el doctor le dice, pues es que lo que pasa es que en sus estudios aparece que tiene cáncer de pulmón. Y el médico, estando ahí enfrente de él, mientras él está fumando, no le dice nada. No le dice nada, o sea, deje de fumar, o antes incluso de eso. Y yo les decía, cuando vi esa escena, a mí me pareció muy extraño que no le dijera nada, pero la escena está fríamente calculada, porque en esa época, cuando el rey de Inglaterra, el papá de Isabel II, está en esa escena fumando, es principios del principios del siglo XX. Ha de haber sido 1915, 1916, por ahí, no sé. ¿Ah? A lo mejor, a lo mucho 1920. Y entonces está fumando. Y esas investigaciones se desarrollan 30 años después. ¿Sale? Entonces, otra vez a lo que voy es, no, el doctor no podía ver, ¿no? Y no podía intervenir y decirle, pues deje de fumar, porque eso seguramente le ha causado este problema, ¿no? Porque esa investigación viene mucho después. ¿No? No podía haber esa relación, ¿no? No podía prescribir, ¿no? Prohibir que fumara. No porque fuera rey, sino porque no podía haber la relación. Esa relación es también todo un caso importantísimo, porque es una correlación de carácter causal, no con una, ¿cómo les diré? No es una relación de causalidad estricta, es decir, no es que el fumar necesariamente te produzca cáncer de pulmón, sino que eres propenso a adquirirlo, ¿no? Y ese es todo el asunto con esta investigación. No es, no es concluyente, ¿no? El hecho de que fumar implique la causa. Hay una correlación, sí, pero esa correlación no es determinante o no es de carácter necesario, ¿no? Entonces su investigación abarca desde los 50, ¿no? Desde los 50, se extiende hasta el 70 y finalmente concluye en el 2004. O sea, ayer. Ajá, concluye en el 2004 diciendo, pues sí, hay una correlación importante entre fumar y enfermar de cáncer de pulmón. No es una correlación que implique necesidad, ¿no? Les decía yo incluso en la clase pasada, ¿no? ¿Cuánta gente conocemos que ha fumado toda su vida y no ha desarrollado, y ha muerto y no ha muerto de eso? Ajá, sino de otras causas. Y pues ese es justamente como lo que implica, ¿no? Esta investigación, una correlación de frecuencias, eh, pero que no implica necesidad absoluta, como en el caso de Helicobacter pylori o como en el caso eh, del cólera, ¿no? Prácticamente, pues, si alguien bebe agua infectada de esa bacteria, pues inmediatamente pues, se enferma. ¿Sí? Hay una relación de necesidad ahí, o en el Helicobacter pylori también, ¿no? Eh, y además es algo muy interesante también eso, porque los doctores, Marshall y ¿cómo se llama el otro? Marshall y, no me acuerdo, aquí está. Marshall y Warren, ajá, decían, bueno, si es real, si realmente es una, sí, gracias, Warren, ajá, si realmente es una bacteria esta la que puede causar de una forma alterna, ¿no? Gastritis, entonces, pues el tratamiento, la prescripción, simplemente tendría que ser un antibiótico, ¿no? Un simple antibiótico para curar la gastritis. Y en efecto, pues todo eso parecía decir ridículo en esa época, ¿no? Ridículo, verdaderamente ridículo, ¿no? Que se pudiera combatir la gastritis únicamente con un antibiótico, ¿no? Parecía así ridículo, ¿no? Y el caso es interesante porque Marshall toma el cultivo
de Helicobacter pylori desarrolla en cuestión de días o nada, una gastritis severísima, y se cura tomando antibióticos. Entonces fue así. ¡Wow! O sea, de todo a todo una revolución. Sí. Ajá, se cura tomando un antibiótico simple. Sí. Nada, ni siquiera muy sofisticado, ¿sí? No, nada, un simple antibiótico. Penicilina o algo así. Entonces el asunto es que fue una investigación importantísima. ¿No? Bueno, pero en el caso de la correlación fumar tabaco y desarrollar cáncer de pulmón no es así. Hay estadísticas, hay aumentos en las poblaciones de casos, sobre todo estos autores llevan a cabo esta investigación porque en Londres, en Inglaterra, pero específicamente en Londres, los casos de cáncer de pulmón habían aumentado de una forma extraordinaria en unos años. Y además resonaba el caso del rey que murió, el padre de Isabel II, de esa enfermedad, ¿no? Y sabía que había que investigar, ¿no? ¿No? Y los resultados fueron, si no contundentes, y muy simbólicos, ¿no? Al grado de que pues ahora pues ya sabemos a lo que nos atenemos. Quienes fuman, yo no fumo, pero pues, quienes fuman se atienen a desarrollar algo así. Bueno, muy bien, otra vez, lo que podemos decir es que estos autores desarrollan pues una investigación, e intervenciones con base en pues elaborar una teoría alterna, ¿no? Una teoría alternativa, que además pues en ese momento con la que no se contaba, no hay todavía en ese momento una teoría que pudiera explicar cómo se formaba el cáncer de pulmón, ¿no? Había muchas teorías que pretendían explicarlo, ¿no? Medioambientales, psicológicas, de todo tipo, y esta fue la que más tuvo una repercusión pues, de todos tipos, ¿no? Social, nada más imagínense, ¿no? En Inglaterra, que empezara a haber lugares en donde pudiera haber fumadores y otros no, era así imposible. Todavía en la facultad, cuando a mí me tocó tomar clases, los profesores fumaban uno tras otro. Me recuerdo a muchos profesores fumando en la facultad dentro de las aulas. Y todavía después de que estaba prohibido, algunos después, pues los regañaron. Pero esa investigación promovió precisamente salas de fumadores o áreas para fumadores pues, separados, ¿no? de los que no fumaban, los que no deseaban estar en contacto con el humo del cigarro. Entonces todo eso arranca desde el siglo pasado, los 50 del siglo pasado, y es súper importante para ahora, para entender cómo es el mundo ahora. Que no se pudiera formar en un avión era inconcebible, o en un tren era inconcebible, o sea, ¿cómo creen? En fin, bueno, la teoría, las hipótesis, conducen no solamente a la ampliación de la base observacional, la base ontológica, sino también a la implementación de cierto tipo de prácticas que van más allá de lo teórico, que van más allá de la ciencia, hacia, por ejemplo, pues, ubicar lugares para fumadores a diferencia de los no fumadores, evitar que en lugares cerrados se fume, en las clases, en los lugares de clase, en los trenes, en los taxis, ¿no? El taxista puede ir fumando, pero digamos, una vez que se sube el pasajero, olvídate, no tienes que apagarlo, tirarlo, apagarlo, pues, deshacerte de él. Y el pasajero tampoco puede fumar, en fin, ¿no? Ese tipo de acciones o ese tipo de prácticas tienen sentido, cobran sentido sobre la base de estas investigaciones. Entonces, cuando nos enfrentamos a una teoría, dice el buen Feyerabend, no nos enfrentamos solamente a un grupo, a un conjunto, un grupo de investigadores nada más, sino al mundo, ¿no? A una forma de vida.
una manera de hacer las cosas, ¿no? Sí, yo cuando me enteré que tenían prohibido los profesores fumar en la facultad, dije, no, eso no va a resultar. ¿No? Esos profesores que estaban fumando mientras daban clases y así con el mismo que estaban, ¿no? Encendían el otro. Y toda la clase era, ¿no? En medicina, en la facultad de filosofía, en ingeniería, así, ¿no? Profesores que llegaban fumando y salían fumando. Eso no va a funcionar, ¿no? O en el cine, olvídense, ¿no? En el cine. Bueno, ¿no? En los bares. O sea, ¿qué más, no? Si no puedes, ¿no? Es como fumar, o sea, que no puedas fumar dentro de un bar, ¿no? Inconcebible, ¿no? Y bueno, pues es una realidad ahora, ¿no? En fin, bueno. Bien, ¿tienen dudas hasta aquí? ¿No? ¿Nada? ¿Ah? Ok, bueno. Entonces, fíjense bien. ¿Ah? En los capítulos 5 y 6 del Tratado contra el Método, ¿ah? Feyerabend ofrece una serie de argumentos, una serie de observaciones pues, casos, documenta un poco la idea de la proliferación teórica. ¿Ah? Él piensa que no solamente es recomendable lo que ha planteado, la proliferación teórica, el pluralismo teórico, no solo es recomendable, sino que también ha sido un hecho. ¿No? Ha sido un hecho. ¿Y cuál es la base para él, o cómo explica él en el capítulo 5 ese hecho, el hecho de que haya proliferación teórica, ¿no? O pluralismo teórico? ¿No? La base de este pluralismo es que en realidad en la historia de las ciencias ninguna teoría concuerda con todos los hechos de su dominio. ¿No? Ninguna teoría explica, concuerda, se ajusta con todos los hechos de su dominio de investigación, ¿no? Eso es algo que él se esfuerza mucho por mostrar en los capítulos 5 y 6. ¿No? Si esto es cierto, si esto es verdad, que ninguna teoría concuerda con todos los hechos de su dominio, eso implica, ¿no?, que el pluralismo teórico, ¿no?, tenga sentido. Porque si fuera el caso contrario, si las teorías científicas explicaran, concordaran con todos los hechos, pues no habría necesidad de otras interpretaciones, de otras visiones de los hechos, no habría lugar para otras explicaciones, otras teorías, otras hipótesis. Pero lo cierto, dice Feyerabend, es que pues, podemos observar a lo largo de la historia de la ciencia, incluso de la historia de la filosofía natural, que ninguna teoría concuerda o se ajusta a todos los hechos de su dominio. Esto no se debe, dice él, a algún problema con la teoría, ¿no?, sino que los hechos, como dice él, ¿no?, los hechos teóricos, son, si lo pensamos así, están constituidos por ideologías o teorías más antiguas. ¿Ah? Entonces, el asunto es que a veces, como acabo de decirlo hace un momento, ¿no?, las teorías tienen que luchar por sobrevivir, por competir con otras teorías más antiguas, ¿no? Entonces, el asunto es que el choque entre estas teorías, ¿no?, puede ser muy problemático, puede ser muy complicado, muy difícil, ¿no? Él promueve entonces que mientras más enfoques distintos tengamos, mientras más pluralismo teórico haya, mientras mayor pluralismo teórico haya, habrá mayor democracia, habrá mayor humanismo en las ciencias, sobre todo habrá mayor libertad teórica para explicar distintos fenómenos. ¿Qué es lo que permite, dice Feyerabend, qué es lo que permite el descubrimiento, elaboración y uso de teorías inconsistentes con experimentos, hechos y observaciones? ¿Ah? ¿Qué es lo que permite el descubrimiento, elaboración y uso de teorías inconsistentes
con experimentos que ya se tienen, con hechos y observaciones ya aceptadas. Bueno, justamente esto, ¿no? Que ninguna teoría concuerda nunca con todos los hechos conocidos de su dominio. Siempre habrá en las teorías desacuerdos, siempre habrá en las teorías desajustes, ¿no? Es decir, estos desacuerdos y sobre todo discrepancias de carácter cualitativo permiten otras teorías, permiten otras hipótesis, permiten otro tipo de explicaciones. Entonces, las anomalías, en pocas palabras, las anomalías, ¿ah?, pueden generar y generan a lo largo de la historia de la ciencia distintas formas de explicar los hechos, ¿no? Entonces, que ninguna teoría concuerde nunca con los hechos conocidos de su dominio no es un defecto, no es un problema para la teoría, es un hecho. Y de hecho, es una virtud, ¿no? Porque permite el paso, permite la expresión de otras teorías, permite el pluralismo, ¿no? Esta dificultad a la que se refiere Feyerabend, ¿no?, de que las teorías nunca concuerdan con todos los hechos conocidos de su dominio, tiene su origen en los experimentos mismos, en mediciones hechas con la mayor precisión y la mayor fiabilidad, ¿no? Entonces son los experimentos, son las observaciones, son las predicciones hechas por estas teorías las que al mismo tiempo ponen hasta cierto punto en tela de juicio, que las teorías puedan explicar todos los fenómenos de un dominio específico, ¿no? Feyerabend distingue dos tipos de desacuerdos: desacuerdos numéricos y desacuerdos cualitativos, ¿no? Desacuerdos numéricos y desacuerdos cualitativos, ¿no? Unos son cuantitativos y los otros son cualitativos, ¿no? Los desacuerdos numéricos tienen que ver con que las observaciones hechas no concuerdan con los cálculos establecidos, ¿no? Las observaciones hechas, las predicciones esperadas, no concuerdan con los cálculos previstos en las predicciones, ¿no? Una teoría desarrolla una predicción y establece un margen de error cuantitativo, ¿no? Muchas veces, dice Feyerabend, ocurre que los hechos rebasan esos márgenes de error previstos para las predicciones, y entonces, pues de inmediato los investigadores dicen, no, pues estuvo mal mi instrumento matemático, estuvo mal mi instrumento de medición. Ahora hay toda una literatura acerca de la epistemología de la medición, ¿no?, que ahorita está teniendo mucho auge, mucho empuje, la epistemología de la medición, porque pues, lo que se está preguntando en ese tipo de epistemología es cómo tenemos confianza en los aparatos que miden los fenómenos, con los que medimos los fenómenos, ¿no? Cómo es que nos pueden ofrecer pues, una visión objetiva de los hechos, de los fenómenos que estamos investigando. Entonces, cuál es su historia, cómo se generan estos aparatos, ¿no? ¿Cuáles son sus márgenes de error, etcétera? Es toda una epistemología que está en filosofía de las ciencias, sobre todo teniendo auge, teniendo importancia, la epistemología de la medición, ¿no? Este tipo de bueno, hay un texto de un profesor de la facultad, no, de la UAM Iztapalapa, ¿no?, se llama Gottfried Guillaume, que va en esa dirección de la epistemología de la medición. Fue publicado hace un par de años, antes de la pandemia, me acuerdo. Fue la presentación del libro, ¿no?, sobre epistemología de la medición. Y ahorita hay varios alumnos en el doctorado en filosofía de la ciencia haciendo ese tipo de investigaciones. Bueno, el asunto es eso, ¿no?, que nuestra curiosidad, nuestras preguntas epistemológicas ahora se dirigen hacia esos instrumentos y la precisión, ¿no?, que pueden ofrecer, ¿no? Bien,
Entonces, este tipo de desacuerdo entre la teoría y la observación, ¿ah?, dan origen, como dice Lakatos, a un océano de anomalías. Ahí utiliza Feyerabend la famosa frase de Lakatos, un océano de anomalías, ¿no?, que envuelve a toda teoría. ¿Ah? Todas estas dificultades, dice Feyerabend, pueden resolverse descubriendo una mejor herramienta matemática, mejores matemáticas para nuestras teorías, ¿ah?, pero no nos obligan a realizar ajustes cualitativos, no nos obligan a realizar ajustes en la teoría misma, ¿no?, en el corazón de la teoría, como a veces suelo decir en otras clases. ¿Ah? Simplemente pues, se ajustan las herramientas, o se ajustan los instrumentos, o se ajustan los márgenes de error, ajá, y bueno, ya tenemos una predicción que pueda ser satisficible, ¿no? Entonces, lo que dice Feyerabend es, las teorías tienen muchos problemas en relación con las herramientas matemáticas que utilizan, con las predicciones que hacen, con los márgenes de error, ¿no?, con precisiones matemáticas de ese estilo, ¿no? Y sin embargo, siguen siendo aceptadas, ¿no? Los más interesantes para él son los desacuerdos cualitativos, ¿no? ¿Qué son los desacuerdos cualitativos? Los desacuerdos cualitativos es cuando la teoría no concuerda con lo que realmente se observa, ¿sí? Por ejemplo, la teoría de Copérnico, como seguramente vieron en el texto, es observacionalmente inconsistente. Es observacionalmente inconsistente, ¿no? Parece que lo que vemos es la Tierra girando, que los planetas y el Sol giran alrededor de una Tierra fija, ¿no? Entonces, la teoría de Copérnico parece ser completamente, parece estar completamente en un desacuerdo cualitativo con la observación, ¿vale? La teoría de que la Tierra se mueve, ¿no?, de que hay un movimiento en el eje, ¿no?, en un eje de la Tierra que gira en un movimiento circular, no solamente alrededor del Sol, sino que además está girando ella misma. También parece inconsistente con hechos accesibles, no solamente a expertos, sino a todo el mundo, ¿no? Como vieron ahí, sobre todo en el capítulo 6, si no recuerdo mal, es que en contra de lo que decía Galileo, ¿no?, si yo me subo al Big Grand que veo desde aquí, que está en periférico, que es una torre gigantesca, no sé cuántos, pues yo me imagino que son 34, 40 pisos, me subo a la azotea de esa torre alta, decía los que estaban en contra de Galileo, y suelto un objeto pesado, una piedra, por ejemplo, ¿no? Si la Tierra se moviera, este objeto no caería en línea recta, ¿no? No caería así, digamos, al pie del edificio, como de hecho cae, sino que caería unos metros después de la base del edificio. Porque pues si la Tierra se está moviendo, mientras además a una velocidad que es enorme, ¿no?, rapidísimo, se está moviendo la Tierra según Galileo. Si la piedra mientras va cayendo, si la Tierra se estuviera moviendo, la piedra mientras va cayendo, tendría que caer necesariamente a unos metros de la base de la torre, o del edificio en este caso, del Big Grand que estoy viendo. Y no es así. Cae justo a la base de la torre o a la base del edificio. Entonces, señor Galileo, pues no nos venga con tonterías, ¿no? La Tierra no se está moviendo, ¿sí? No se mueve. Nada más imagínense. Y había otras todavía peores. Según ¿cómo se dice? Pues sí, pruebas en contra de la teoría, ¿no? Era que pues si la Tierra se estuviera moviendo realmente, pues las aves jamás llegarían a sus nidos, ¿no? Porque siempre se estaría moviendo
¿no? Entonces, volarían y jamás alcanzarían a llegar a sus nidos, porque pues si la Tierra se moviera, también sus nidos se moverían. Pues, nada más imagínense la cara de Galileo, así de, oh, por Dios, no entienden nada. Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Que las teorías no necesariamente concuerdan con lo que realmente se observa o con lo que se observa a simple vista, sin tener que ser un especialista. ¿No? Entonces, lo que dice Feyerabend es que una teoría es inconsistente con hechos accesibles, no solo a los expertos, sino a todo el mundo. ¿No? A veces, cuando se presentan este tipo de desacuerdos, los investigadores utilizan hipótesis ad hoc. ¿No? Otras veces, simplemente se intenta olvidar esos fallos. ¿No? De este modo, se admite implícitamente que la teoría tiene dificultades, puesto que se formula de una manera que sugiere que se ha descubierto algo diferente de lo observado. ¿No? Pero, de todas formas, como dice el buen Feyerabend, las teorías persisten a pesar de sus desacuerdos numéricos o cualitativos. A pesar de sus desacuerdos cuantitativos o cualitativos, las teorías persisten en medio de un océano de anomalías. Eso es algo que ya habíamos visto, ¿no? Que ya habíamos señalado, que ya nos había señalado Lakatos. Pero lo que es interesante para Feyerabend, para entenderlo, eso que está diciendo, que ya lo podríamos rastrear en Lakatos, ¿no? Feyerabend lo extiende para su epistemología anarquista de la ciencia, ¿no? Si esto es el caso, ¿no? Si realmente hay teorías que hemos aceptado, ¿no? Y que son discordantes, que son inconsistentes observacionalmente, entonces, ¿por qué no darle chance, ¿no? A otras teorías aparentemente descabelladas, que tienen la misma base empírica y que nos amplían de alguna forma, de alguna manera, enriquecen la base ontológica, ¿no? Y además promueven una competencia sana de la teoría vigente con las otras, con las alternativas, ¿no? En la página 45 del texto que está en el sitio del Tratado contra el Método, es el capítulo 6, ¿no? Dice, me voy a permitir citarlo ahora, ¿no? A veces resulta imposible tener una visión general de todas las consecuencias interesantes y descubrir los resultados absurdos de una teoría. Esto puede deberse a una deficiencia de los métodos matemáticos existentes. Puede deberse también a la ignorancia de quienes defienden la teoría. En tales circunstancias, el procedimiento más común consiste en usar otras teorías, una teoría más antigua, por ejemplo, hasta cierto punto, e introducir una nueva teoría para refinamientos de cálculo. ¿Mm? Entonces, lo que él dice es, pues, si nuestras teorías no explican todo, o no concuerdan del todo con todos los fenómenos de su dominio, ¿por qué no darle crédito o darle cierta plausibilidad, por lo menos, a otras teorías, ¿no? Que, dado que en el caso histórico, con Galileo, por ejemplo, ¿no? Fue rechazado, fue, incluso pues, si no te callas te vamos a colgar, ¿no? Rechazada la teoría simplemente por este tipo de observaciones, ¿no? que parecían contradecir lo que él planteaba, ¿no? Si ese es el caso, si ninguna teoría se ajusta del todo con su dominio, entonces mantengámonos abiertos, ¿no? Mantengámonos en un mood democrático, ¿no? Tolerante. Esa es la idea, ¿no? ¿Sí? Si tiene razón Lakatos, yo creo que esa es como su idea, ¿no? Si, acuérdense que el libro lo iban a escribir él y Lakatos. Si Lakatos tiene razón, entonces lo que se sigue es el anarquismo en la ciencia, ¿no? Una visión tolerante, plural de teorías y también plural
de ontología, de las entidades que pueblan los dominios, ¿sí? Porque no tenemos certeza, lo que tenemos son aproximaciones. Esa es la razón fundamental. Con lo que tratamos no es con acuerdos, como los positivistas lógicos pensaban, ¿no? De enunciados protocolares con los hechos, sino aproximaciones. Tendemos a pensar, como dice en el capítulo 6, que nuestros enunciados concuerdan con hechos, que los hechos determinan incluso nuestros enunciados. Eso es el positivismo lógico. Pero no nos damos cuenta de que en realidad la distinción entre uno y otro es muy cerrada, ¿no? Y además está marcada por nuestra educación. Es lo que hemos recibido, lo que hemos heredado, lo que nos permite hasta cierto punto ver o no ver, ¿no? Entonces, para Feyerabend, con lo que tratamos en las ciencias no son sino aproximaciones, ¿no? Él acuña el término aproximaciones ad hoc, ¿no? Que no son hipótesis ad hoc, ¿no? ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 menciona, ¿no? Las hipótesis ad hoc son como tipos de explicaciones de cosas que esperábamos y no tenemos, ¿no? Por ejemplo, como les decía yo en otras clases, ¿no? Urano se mueve de una forma extraña en su órbita, pues vamos a plantear la existencia de un planeta, lo que llamaremos Neptuno, que a lo mejor cuando pasa cerca, ¿no? Por la acción de la gravitación, de la fuerza gravitatoria, se atrae un poco y luego ya continúa con su camino. Entonces, esa es una hipótesis ad hoc, ¿no? ¿Sale? Cuando él habla de aproximaciones ad hoc, se refiere a una estrategia que según Feyerabend ocurre en la física, mucho ocurre en la física de partículas, ¿no? O en la física astronómica, ¿no? En donde sabemos que las cosas no son como las estamos planteando, pero si hacemos una modificación de ello, ¿no? De cómo sabemos que son las cosas, si hacemos una modificación, se explican ciertos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, suponer que hay sincronía o simetría, no simetría, en el sistema solar, ¿no? Es algo que sabemos que no, ¿no? Que sin embargo, para explicar algunos fenómenos, se plantea, ¿no? Si el sistema solar fuera simétrico, entonces se explica esto, ¿no? Entonces se llaman dice Feyerabend, las voy a llamar aproximaciones ad hoc. ¿Por qué? Porque en realidad nunca hay un acuerdo uno a uno, una adecuación de la teoría con los hechos, ¿no? O de los enunciados de la teoría, los más fundamentales, los más básicos, como querían los positivistas lógicos, con los hechos. Siempre es una aproximación. Entonces, eso es algo que es muy interesante, es algo que es muy, muy, muy interesante. A ver, déjenme ver, tengo aquí, ¿dónde está? Voy a compartir con ustedes, ¿no? Textos, espero que se pueda ver, yo creo que sí, ¿no? Fíjense bien, aquí, es aquí en donde, de lo que les estoy hablando, aproximaciones ad hoc, ¿no? Si es cierto esto, ¿no? Que una teoría no concuerda completamente o no acuerda o no se ajusta completamente con los hechos de su dominio, por ejemplo, piensen en la biología, suceden cosas que la biología no puede explicar, ¿no? No sé, la física que está, de la que está hablando Feyerabend no puede explicar ciertos fenómenos, ciertos procesos, ¿ah? Entonces dice, ¿qué haremos con el requisito metodológico de que una teoría debe juzgarse por la experiencia y debe rechazarse si contradice enunciados básicos adoptados? ¿Ah? ¿Sí? Este es el supuesto tradicional de los positivistas lógicos, ¿no? El requisito metodológico de que una teoría se juzgue por la observación, por la experiencia, por los hechos, y que se rechace si contradice enunciados básicos adoptados. ¿Ah? ¿Qué actitud adoptar ante las varias teorías de la confirmación y la corroboración que descansan todas ellas en la suposición de que las teorías pueden alcanzar un acuerdo completo con los hechos conocidos y utilizan el grado de acuerdo alcanzado como principio de evaluación, ¿no? Entonces aquí se está refiriendo tanto al positivismo lógico como a Popper, ¿no? Ya sea que confirmen los hechos, la teoría,
o que la refuten, ¿no? Ajá. Eso es el positivismo lógico, a diferencia de Popper. Este requisito, dice Feyerabend, este requisito y estas teorías nos parecen ahora completamente inútiles, ¿sí? Porque no es con lo que se contrastan o se refutan las teorías, no es la observación, no son los hechos, ¿no? Son tan inútiles como una medicina que cura a los pacientes solo si se encuentran libres de bacterias, dice, ¿no? Este requisito del empirismo ingenuo y del falsacionismo ingenuo, dice Feyerabend aquí, ¿no? Son tan inútiles como una medicina que cura a los pacientes solo si están sanos. O sea, no se necesitan, son irrelevantes. En la práctica, no son nunca obedecidas por nadie, ¿no? Esto lo dice, incluso si se acuerdan, si le echaron un ojo, si pudieron echarle un ojo al capítulo 5, ajá, dice él, ¿no? Popper quiso hacer de Einstein un falsacionista ingenuo, ¿no? Porque Popper decía que Einstein había asegurado, que había afirmado, que si no se cumplía la predicción tal cual la había hecho, entonces la teoría estaba mal, ¿no? Y había que renunciar a ella y abandonarla. Eso lo dice Popper, ¿no? Entonces dice Feyerabend que en realidad él es como seguramente saben, él es un fanático de por lo menos dos físicos muy importantes, Galileo y Einstein, ¿no? Entonces en Einstein encuentra cartas, encuentra conferencias, encuentra trabajos escritos en donde Einstein dice, aunque no se generen las predicciones que yo he dado, ¿no? O haya otros investigadores que digan que no, mi teoría va, ¿no? Mi teoría vale, ¿no? Entonces, Einstein estaba muy en contra de Popper en ese sentido, ¿no? En la dirección de, si encuentro una instancia refutadora, entonces mi teoría tendrá que ser abandonada, ¿no? Estará mal, habrá sido falsada y habré renunciado a ella. No es cierto. Ajá, en la práctica, como acabo de leer, en la práctica no son nunca obedecidas por nadie, ¿no? Ni siquiera por aquel que fue el emblema del falsacionismo, ¿no? Para Popper era Einstein. Dice Feyerabend, ¿no? Los metodólogos pueden señalar la importancia de las falsaciones, pero ellos usan alegremente teorías falsadas. Pueden echar sermones sobre lo importante que es considerar toda la evidencia relevante, pero nunca mencionan aquellos grandes y drásticos hechos que muestran que las teorías que ellos admiran y aceptan, como la teoría de la relatividad o la teoría cuántica, quizás sean tan pobres como las teorías más antiguas que ellos rechazan, ¿no? Este es un argumento, ¿no? Contrainductivo, por decirlo así. Es un argumento contrainductivo a favor de la contrainducción, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque lo que está diciendo es, si las mejores teorías que tenemos en este momento no explican y no pueden explicar, no pueden concordar o adecuarse completamente a la evidencia, a los hechos, a los fenómenos, entonces démosle chance a otras teorías, ¿no? Intentar prevalecer, intentar hacer prevalecer las teorías que tenemos como las mejores solo porque las hemos aceptado, no implica que no debamos considerar la plausibilidad de otras teorías, incluso de las más antiguas. ¿Por qué dice esto? Si se acuerdan, lo dice Feyerabend porque Copérnico no elabora según él, y bueno, claro, ¿no? Este es el caso histórico, ¿no? No elabora una teoría geocéntrica de la nada, ¿no? Esa teoría ya estaba antes en Aristarco, en un filósofo griego que planteó primero, antes, mucho antes que Copérnico, que la Tierra estaba girando alrededor del Sol. Entonces, lo que hizo Copérnico fue valerse de una teoría más antigua que le permitió hacer cálculos distintos, ¿no? Que le permitió hacer, ya con las herramientas de su época, afinar una teoría como la de Aristarco y plantearla como algo mucho más robusto. Entonces, lo que dice Feyerabend, su argumento es, si eso es el caso, si este aparente desajuste, ¿cómo les diré? Esta aparente dificultad o problema teórico
persiste y está en todas partes en la historia, pues no deberíamos verlo como una dificultad o un defecto de las teorías, sino como una virtud, ¿no?, que permite el desarrollo de la ciencia, ¿no? En la práctica, y subraya la práctica, los metodólogos repiten como esclavos las declaraciones más recientes de los líderes de la física, aunque al hacerlo violen algunas reglas básicas de su propio oficio, ¿no? ¿Es posible proceder de una manera más razonable? Veamos. Entonces es cuando empieza a decir todo esto que acabo de señalar, ¿no? Si las teorías no pueden derivarse de los hechos, si más bien son las teorías las que le dan sentido a los hechos, y además no hay un ajuste exhaustivo, ¿no?, completo, total, perfecto entre las teorías y los hechos, entonces, ¿por qué no permitir el pluralismo teórico? ¿Por qué no darle cabida a otras formas de pensar, de explicar, de investigar la misma base teórica? ¿Sale? De acuerdo con nuestros presentes resultados, casi ninguna teoría es consistente con los hechos. El requisito de aceptar solo aquellas teorías que son consistentes con los hechos disponibles y aceptados nos deja también sin ninguna teoría. Repito, sin ninguna teoría, pues no existe ni una sola teoría que no tenga una dificultad u otra. Entonces lo que dice es, si fuéramos realmente fieles a los preceptos del positivismo lógico o fieles a los preceptos de Popper, del falsacionismo, pues entonces no podríamos aceptar ninguna teoría, porque todas las teorías tienen problemas. Todas las teorías tienen problemas, ya sea en sus herramientas matemáticas o cualitativamente, ¿no?, con el ajuste al mundo, ¿no? Continúo, de aquí que una ciencia tal y como la conocemos solo puede existir si abandonamos este requisito, el requisito de ajustarse completamente a la observación, a la experiencia, y revisamos de nuevo nuestra metodología, admitiendo ahora la contrainducción, además de aceptar hipótesis no fundadas. El método correcto no debe contener reglas que nos obliguen a elegir entre teorías sobre la base de la falsación. Por el contrario, ¿no?, las reglas de dicho método deben hacer posible elegir entre teorías que ya fueron contrastadas e incluso resultaron falsadas, ¿no?, como fue la teoría de Aristarco. Fue falsada y sin embargo fue retomada por Copérnico, ¿no? Entonces, señor Popper, no es cierto, ¿no?, que una vez que una teoría se muestre como falsa, pues ya se renuncia a ella y haya quedado descartada como teoría científica, ¿no? Perfectamente alguien puede recurrir a ella, modelarla matemáticamente, y explicar y predecir cosas, ¿no?, con ella, ¿no?, darle un nuevo uso. Em, em, Algo les iba a comentar aquí, que ya se me olvidó, pero a ver si ahorita me acuerdo, ¿no? Era importante. Déjenme ver, el método correcto no debe contener reglas que nos obliguen a elegir entre teorías sobre la base de la falsación. Por el contrario, las reglas de dicho método deben hacer posible elegir. Ah, claro, sí, ya lo recuerdo, ¿no? Si recuerdan también en el capítulo 6, ¿no?, Galileo dice, ok, ¿no?, ustedes pueden suponer, bueno, pueden plantearme contraejemplos de que la Tierra se está moviendo, diciéndome que si de una torre alta sueltan un objeto pesado, va a caer en línea recta y no en línea perpendicular, unos metros después de la base, ¿no?, como contraejemplo de que la Tierra no se está moviendo. No, como contraejemplo de que la Tierra se está moviendo, la teoría de que la Tierra se mueve, ¿no? Pero fíjense, vamos en un barco, en el río. El barco se está moviendo, naturalmente. Suban al mástil más alto, ¿no?, suelten una piedra, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar lo que ustedes dicen? ¿Va a pasar que va a caer unos metros después porque el barco se está moviendo? No, señor, no. Va a caer al pie del mástil.
Entonces su contraejemplo está casado con la observación, sí, pero su observación no es suficiente para falsar la teoría, ¿no? Porque si en un barco en movimiento, claramente en movimiento, haces el mismo experimento, va a salir exactamente lo mismo. Va a caer al pie de donde estás arrojando la piedra o el objeto pesado, al pie, y no a unos metros de esto. Ay, caray. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿qué es una observación? Es, bueno, todo un tema, ¿no? ¿Qué puede ser un contraejemplo de una teoría? Un contraejemplo pues, firme, fijo, ¿no? Válido, ¿no? De una teoría. Es todo un tema que, bueno, del que Feyerabend extrae una conclusión muy clara, ¿no? No nos casemos con nuestras observaciones. Nuestras observaciones también están desde un marco. Y puede ser que nuestro marco sea muy limitado, muy pobre, ¿no? Como para poder decir que sobre esa base debemos rechazar una teoría que parece descabellada, como que la Tierra se está moviendo, ¿no? Y además a una velocidad sorprendente. Y no recuerdo mal, no sé cómo lo haya calculado Galileo, pero son 150,000 kilómetros por hora. 150,000 kilómetros por hora. Y no recuerdo mal, ¿no? La velocidad en la que se está moviendo la Tierra alrededor de su propio eje. Es una velocidad prodigiosa, o sea, 150,000 kilómetros por hora. ¿No? No sé cómo lo haya calculado Galileo, pero aunque haya dicho la mitad de eso, o mucho menos que eso, ¿no? Pues el sentido común, ¿no? Te dice que si sueltas un objeto desde una torre alta, pues va a caer, si la Tierra se está moviendo, va a caer a una cierta distancia. Incluso hubo quien había predicho a cuántos metros iba a caer el objeto, ¿no? Respecto de la base de la torre. Pues sí, tendría que abrirse el ángulo en el tiempo del caída. Tac, 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 tac. Es como lo más intuitivo, ¿no? Pero tan intuitivo era eso como pensar que si yo suelto una pluma Bic y una taza de café como esta, va a caer primero la taza, porque pesa más. Y es falso, rotundamente falso. Van a caer al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto que nos dice aquí Feyerabend es, bueno, si no lo pudieran leer, se los recomiendo muchísimo lo que dice en la página 49, 50, ¿no? Que es al final, es la última parte del capítulo 5, y cómo inicia el capítulo 6, ¿no? Con el caso de Galileo y los contraejemplos. Es, bueno, un pedazo de historia de la física excepcional, ¿no? Interesantísimo. Ajá, y de cómo, pues, ¿qué es una observación? ¿Qué es una observación científica? Abre esa pregunta, ¿no? ¿Qué puede ser un contraejemplo válido para una teoría? Híjole, no, qué bárbaro. Bueno, me quedan 5 minutos. Ujú. ¿Tiene alguien alguna pregunta? No, no, nadie. Yo tengo una pregunta, profe, pero es más sobre Sí. la evaluación, no sobre el tema. Ah, sobre la evaluación. Cuestiones prácticas, prácticas. Sí, dime. Sí, es que cuando estaba checando, ¿no? Cómo se evaluaba esta clase, y dice que hay dos Sí, opciones, ¿no? Que es el ensayo crítico sí, y las sí, preguntas temáticas. sí. Eh, ¿Sí se está respetando esa forma de evaluación o hay que hacer el ensayo sí o sí? Absolutamente. Ah, Sí, ok. absolutamente. Yo les había mencionado que las preguntas temáticas, si no recuerdo mal, en el programa dice que estarán disponibles una semana antes. Es decir, si la entrega de la clase, de la evaluación de esta clase es el 8, ¿no? Eh, ¿Sí es el 8 de junio? Sí, el 8 de junio. Entonces eso implicaba que yo les pondría una semana antes, el 1 de junio, las preguntas temáticas, pero
lo que voy a hacer es ponerlas ya, ¿sale? No veo ningún problema para subirlas y que tengan mucho más tiempo. Según yo, pues como habían seguido todo el curso y están ahí los, ¿cómo se llaman estos resúmenes de clase? Pues con una semana tendrían para articular la pregunta, pero mejor voy a proceder contrainductivamente. Y lo que voy a hacer es no asumir que van a poder responder en una semana las preguntas temáticas y mejor voy a subirlas, voy a ponerlas en el tablón ya, ¿no? En estos días, ¿no? Van a estar Ok, disponibles las preguntas. Entonces ustedes van a poder verlas, van a poder pues, elegir una de ellas y van a responder, si quieren, una pregunta temática en 3 cuartillas. ¿Sale? Son preguntas que tienen que ver con Kuhn, con Feyerabend, con Lakatos y con Hacking, que es el último autor que vamos a ver. Ya vamos a empezar la próxima clase. Vamos a empezar con Hacking, las últimas clases que nos quedan. Si no recuerdo mal, pues terminamos el 25, ¿no? 25 de mayo. Pues nos quedan 2 clases, la del 18 de mayo, 25. Si no acabó, pues todavía a lo mejor podríamos vernos el 1 de junio, que es la primera semana de exámenes ordinarios, ¿no? Como para cerrar cosas de lo de Hacking. Si no, pues ahí lo dejamos. Tendrán esa clase libre. Y el 8 de junio, la entrega es hasta las 12 de la noche. Si alguien decidió hacer, creo que Víctor me había comentado que quería hacer un trabajo. Entonces, bueno, pues todavía están a tiempo. No me acuerdo si recibir los protocolos de las personas que quieren hacer trabajos. Entonces, pues envíenmelos a la brevedad, ¿no? Todavía hasta el 15 de este mes. Los recibo, los veo, les hago sugerencias. Y la entrega es igual el mismo día, el 8 de junio. La diferencia es que tienen más extensión, pueden hacer el ensayo crítico en 7 cuartillas, entonces tendrán más espacio. Adrián, dime. Sí, sobre el protocolo bueno, de lo que había entendido era mandar como la tesis que vamos a desarrollar y la Sí, bibliografía, ¿no? O sea, un párrafo o algo así. una bibliografía mínima, exacto, sí. El tema que van a desarrollar, lo que quieren hacer, una comparación, ¿no? Seguir un concepto en los 4 autores que vimos, como sea, por qué les interesó, cuál es como, si tienen una hipótesis, ¿no? Si tienen algo así como, a mí me parece que son diferentes, a mí me parece que son iguales, no sé, decirlo, y la bibliografía, ¿no? Una bibliografía Perfecto. básica. Muy Y bien. eso lo mandamos al correo para el probable visto bueno, ¿no? Súbanlo si no recuerdo mal, hay un espacio en el Ajá. tablón, bueno, en el Classroom, en donde les pedí que subieran su protocolo. Si no, ahora lo checo y lo abro, ¿no? Según yo había habilitado un espacio para subir los protocolos, pero si no lo hice, pues lo hago ahora, ¿no? Según yo, un mes antes, ¿no? Es decir, hasta el 8 de mayo, pero si todavía están interesados en hacer ensayo crítico, les daré una semana, unos días más hasta el 15, ¿vale? Para que me planteen cuál es el tema de su trabajo final. Ok, gracias. De nada. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima clase. En el tablón les pondré lo que vamos a leer de hacking, de intervenir, representar e intervenir. Yo creo que bastará con esas 2 clases que nos quedan, a lo mejor una más, no creo, pero bueno, ya lo veremos para entender cuál es su propuesta, ¿no?